Vale, perfecto. Es un gusto, un placer estar en esta charla hoy nuevamente, después de un tiempo, compartiendo con mi amigo Román y con todos ustedes, y en un tema que para mí es candente e importante a ser trabajado en biodanza, que es el tema del erotismo y las consecuencias y el impacto que tiene en la teoría y en la práctica de biodanza. Hay aspectos que vienen siendo muy significativos en la historia de biodanza y aspectos que han sido causa de cierto malestar y además de malestar de mala praxis en biodanza, para decirlo claramente. En una época en la cual las políticas de género, la visibilización de las situaciones de abuso y sobre todo la relación de reciprocidad en temas de género, es sumamente importante replantearnos el tema del erotismo. Replantearlo en términos de cómo lo usamos en biodanza y qué significa para nosotros. Planeando y escribiendo sobre este tema, estaba viendo ciertos aspectos que se vienen arrastrando en la historia de biodanza. Uno de ellos yo lo traté hace mucho tiempo en un tema que se llamó consumir y consumar, porque creo que hay en esto que Zygmunt Bauman llamó la sociedad líquida, una tendencia a lo inmediato, una tendencia a la satisfacción así rápida y sin demora, una forma en la cual abordamos las relaciones, los vínculos y los trabajos que abordamos como si fueran formas de consumo, actitudes de consumo. Y eso responde a una política determinada en la vida, una ética determinada en la vida, o una ausencia de ética, para decirlo en otros términos. Lo que Bauman plantea en varios de sus textos, el amor líquido, la sociedad líquida, es muy interesante porque esa sensación de liquidez, de pérdida de consistencia y de solidez, está en relación con esta propuesta de no consumir y sí consumar. La consumación es una tarea, es un trabajo que hay que realizar, no se puede delegar. Uno consuma su vida, pero no puede consumir la vida, no es algo que uno pueda encontrar prehecho en un supermercado, en el mundo en general, como para ser consumido. Sin embargo, nosotros somos hijos de un fenómeno social muy particular, causante de gran parte de los desastres que vivimos, el cambio climático, la alteración de la naturaleza, las relaciones de desigualdad económica, que se llama capitalismo. Por eso yo titulé la charla de manera un poco provocativa del eros transformador al capitalismo. Esta idea de capitalismo, que pensé que había sido una ocurrencia mía, no es una ocurrencia, sino que ya existe. Un colega nuestro de España, Juanra Hernández, me manda un link de una persona que supuestamente avalada por Naciones Unidas propone el capitalismo como una idea de felicidad para ser consumida, que supuestamente superaría las desigualdades del capitalismo y el autoritarismo del comunismo. Pero por ahí, y entonces a mí me sorprendió muchísimo, me puse a leerlo, y de hecho es una propuesta de un empresario con claras actitudes neoliberales, un empresario esencialmente relacionado al consumo actual de las ideologías, consumo de las propuestas, consumo de una cosa, de una respuesta fácil, como si la felicidad fuera algo que uno pudiera encontrar y no tener que desarrollarla, no tener que construirla
o sea, consumarla. Por lo tanto, para mí fue no solo una sorpresa lo que Juan Ram me comparte, sino que confirma radicalmente mi idea de que hemos tomado un rumbo en biodanza que de alguna manera profundiza los aspectos patológicos de nuestra sociedad. Estos aspectos que han llevado a que nosotros tuviéramos este grado de disociación tan evidente, tan fuerte. No podemos desprender de la historia humana que venimos desarrollando como civilización las patologías que hemos ido desarrollando. Esta cultura patriarcal, abusiva, cosificante, responde a una estructura en la cual nosotros encaramos el mundo como objeto. La naturaleza es un objeto de consumo, un objeto de explotación. Ahí está el cambio climático, ahí lo vemos. Mi amiga Noni en Alemania, en Hamburgo, diciendo que hace 40 grados en Hamburgo, y por lo general, si uno ve los medios de comunicación, hay como una especie de desligue, se da la impresión de que eso fuera como una especie de castigo divino, como si la naturaleza respondiera a leyes que no son propias de su orden cósmico, biológico. Pero el cambio climático y la desertificación y los procesos salvajes que estamos viviendo responden a un tipo de era, una era donde las cosas son vistas como objeto de explotación, objeto de consumo, y en eso no está por fuera el erotismo. El erotismo ha sido un factor de búsqueda de placer inmediato, instantáneo, que hemos encerrado en los genitales. Por eso, una de las primeras cosas que a mí me gustaría reflexionar, y lo dejo acá de forma provocativa, provocativa en el sentido de llamarlos a la palabra, es que me gustaría que conversáramos después, sobre todo con los que son facilitadores, que para mí es un error haber denominado línea de sexualidad la línea de vivencia que trabajamos, porque la sexualidad es un fenómeno biológico, un fenómeno animal, y el desarrollo humano ha llevado el plano al erotismo, que es un nivel de comunicación que requiere empatía, que requiere otras formas de relación, que son las que supuestamente en biodanza deberíamos desarrollar. La sexualidad como fenómeno biológico es importante, porque es la base de nuestra especie, como cualquier otra especie. Pero el vínculo y la relación con los demás tiene que ver con el erotismo. Y el erotismo es algo que nosotros podemos llevar a todos los aspectos de la vida. El erotismo de la vida cotidiana, la erotización del trabajo, la erotización de las relaciones, de la amistad, la erotización de la creatividad, la erotización de la trascendencia, la erotización del pensamiento. Nosotros, si ustedes se ponen a pensar, hemos deserotizado toda la vida para concentrar todo en los genitales. Y eso ha dado una pobreza al erotismo, una pobreza a nuestra sexualidad humana increíble. La propuesta y el trabajo reflexivo es que si nosotros llevamos ese enfoque sexual o ese enfoque erótico a la biodanza, lo único que hacemos es perpetuar esa patología, donde las personas van a ir a consumir ejercicios de sexualidad y no a consumar la erotización de la vida. Yo considero como una tarea primordial que biodanza debería dar las herramientas, los estímulos para que una persona pueda erotizar su vida, que el placer, el goce de vivir, lo pueda llevar a todos los ámbitos, que cuestione de alguna manera por qué trabaja en cosas que son insalubres o que le hacen daño a otras personas, por qué consume alimentos que no son nutritivos, por qué no ve a la naturaleza como parte de sí mismo. Entonces, creo que ahí hay un factor importante. Y un factor que es paradojal, porque lo que acabamos haciendo con este consumo de una sexualidad prêt-à-porter, como dirían los franceses, es que deserotizamos la vida. Y es lo peor que nos puede pasar. Por eso yo
quiero mostrarles un trecho que para mí va a ser importante de un filósofo que estoy trabajando, que va a ser tema de este seminario que empezamos, que se llama Franco Berardi. Franco Berardi es italiano, es un filósofo italiano, sumamente importante en el análisis de estas formas nuevas de comunicación, de lo que está pasando en esta época sobre todo, y sobre todo post pandemia, en una sociedad que se transforma cada vez en más líquida. Entonces, les voy a leer solo un fragmento de algo que para mí es importante. Dice Berardi, ¿qué es el erotismo sino la ambigüedad de la comunicación humana? La ambigüedad de la comunicación humana no se refiere a algo extraño o malo. Lo que se refiere Bifo Berardi en esto es que toda comunicación requiere una forma de interpretación. Yo interpreto tus gestos, tus miradas, tu acercamiento. Necesita todo un trabajo, una consumación de la comunicación. No es algo lineal. Para dar cuenta de esto, él resalta algo que sucedió en Italia, muy particularmente en Bolonia, donde hubo un caso de abuso sobre una mujer de 3 hombres violentísimos que fueron tomados, detenidos después de haberla abusado de esta persona, y lo que se dieron cuenta al ver su situación es que casi no tenían lenguaje, eran casi monosílabos lo que expresaban, no tenían capacidad de poder entender los sentimientos de los demás. Y por lo tanto, una de las cosas que observaban es que se comunicaban por emoticones, por imágenes, por íconos, pero no había capacidad de poder entender al otro. Y por lo tanto, lo que él dice es que el erotismo justamente tiene que ver con esa ambigüedad, de querer entenderte, de poder tener el tiempo, de poder entender tus sentimientos y no avanzar porque sos mi objeto de deseo, que es lo que muchas veces sucede. Entonces, él dice, cuando hablo de erotismo, no digo solo sexualidad, que pertenece, pero no es todo el erotismo. Es la enseñanza, la poesía, el descubrimiento, todo lo que constituye un exceso en la relación de lo que ya sabemos. Es algo más de lo garantizado, de lo conocido. El erotismo es para él un desborde, es algo que enriquece la vida. Y por tanto, es también la actividad más humana que conocemos, que tiene que ver con la comunicación y la empatía. La poesía es un ejercicio de comunicación de un ser humano a otro. La reducción del lenguaje humano a una sintaxis conectiva, es decir, a A más B más C, es decir, yo hago lo que quiero porque vos ya entendí que vos sos mi objeto de satisfacción, de apropiación, es lo que lleva justamente a la tendencia de abolir esta ambigüedad al nivel corporal, dice él. Se vive como algo brutal, como algo violento, algo que yo tengo que tomar, algo que tengo que poseer. Eso se ve en la sexualidad animal. Nosotros no vemos erotismo en la cópula de los animales. Vemos algo que visto desde afuera es como brutal. Es decir, no hay un permiso, no hay una comunicación, si ustedes ven la cópula entre animales. Lo que hay ahí son actos de profunda descarga instintiva que tienen que ver con la perpetuidad de la especie, no con el placer. Ninguna, podemos decir, como decían muchas veces un bestia que yo tuve como profesor, que para justificar la falta de placer en las mujeres, decía que el orgasmo es algo sobrevalorado, porque en los animales no hay orgasmo. Y entonces, ¿en qué quedamos? Es decir, ¿es sobrevalorado por qué? Porque se puede conseguir y se puede gozar y los animales no gozan, los animales solo se reproducen. Entonces, lo que dejaba en evidencia, y quiero resaltar, es que ese placer, ese goce, ese erotismo, hay que hacerlo, hay que hacer el amor. No se puede consumir ya hecho, no se puede tomar eso como quien toma un fenómeno cosa, un fenómeno objeto.
Berardi dice algo más que me parece sumamente importante. Él dice, la deserotización de la vida cotidiana es el peor desastre que la humanidad pueda conocer, porque el fundamento de la ética no está en las normas de la razón práctica, sino en la percepción del cuerpo del otro como una continuidad sensible del mío. Es decir, a mí me parece esto muy valioso, el cuerpo del otro como una continuidad sensible de mi cuerpo. Por lo tanto, lo que yo le hago al otro, me lo estoy haciendo a mí mismo. Ahora, tengo que saber entender eso, tengo que saber decodificar eso. Si yo no me entiendo que todo el daño que le pueda causar a otro es un daño que me estoy haciendo a mí mismo, no entiendo el fenómeno de la empatía. Los budistas llamaban a esto la gran compasión. Y a mí me parece algo muy importante. ¿Por qué? Porque esta visión de el otro como parte de mí, como que lo que si su dolor es mi dolor, su alegría es mi alegría, genera un fenómeno muy conversado en biodanza, muy charlado, pero poco practicado, que es el encuentro. El encuentro no es simplemente darse un abrazo. El encuentro es la capacidad de poder entender que el otro es una continuidad de mí mismo, que el otro de alguna manera es una continuidad sensible de mí mismo. Entonces, a partir de ahí, podemos entender que el fenómeno del erotismo en biodanza tiene que estar en función de cómo diseñamos aspectos en los cuales el goce no esté centrado en lo inmediato. Los ejercicios de contacto, los ejercicios de caricia, no pueden estar centrados solo en lo inmediato si uno no ha trabajado la empatía, si no ha trabajado el ponerse en el lugar del otro, si no ha trabajado ese fenómeno afectivo que significa sentir al otro, sentir lo que le pasa al otro. Más de una vez hemos visto en nuestros grupos, me imagino que todos los que son facilitadores les debe haber pasado, que hay personas de los grupos que dicen, a ver, yo estaba sumamente receptivo y de repente alguien me metió una mano, me agarró como si fuera una cosa, como si fuera un objeto. Y uno dice, pero yo di la consigna con claridad, inclusive hablé de ser sensible y respetuoso. El problema es que no es un problema de instrucciones, no es un problema de discurso, de darle una orden al otro de lo que debe o no debe hacer. El problema es cómo trabajamos que el otro entienda que su compañero es una continuidad sensible de su propia corporalidad. Y ese fenómeno afectivo hay que trabajarlo en biodanza. No podemos aislar el erotismo de la empatía, no podemos separar el erotismo de la afectividad. Este es uno de los fenómenos para mí más importantes. Y tampoco, como decía al inicio, podemos transformar biodanza en un consumo de satisfacción inmediata. ¿Por qué? Porque ese consumo de satisfacción inmediata primero es una mentira. No, biodanza no es una fábrica de felicidad donde todo el mundo va a darse besitos y abrazos y sale contento hasta la próxima clase. Eso lo único que hace es perpetuar una sociedad consumista donde una cosa transformadora como biodanza se acaba transformando en una mercadería más, en un producto más. Si el facilitador de biodanza no entiende que el desarrollo dentro del grupo de biodanza tiene que ser la empatía, el trabajo de construcción del encuentro en términos de comprensión y sensibilidad frente al otro, vamos camino a consumir un placer inmediato, fácil, rápido, con ejercicios de contacto que acaban vulnerando o cosificando a los que están por el costado, donde hay ciertas personas que acaban siendo víctimas y otras victimarios, y con discursos que son realmente indignantes. Por ejemplo, me ha tocado escuchar 2 o 3 veces de personas que alegan o dicen, yo me sentí abusado, me sentí llevado por delante porque me tocaron y no se dieron cuenta, ni siquiera registraron que me molestaba. Entonces, las respuestas a veces de los facilitadores es, vos tenés la capacidad de decir que no. Vos podés haber dicho que no. Vos podés poner límite. Por lo tanto, la responsabilidad le cabe a quien es víctima de una situación de abuso. No de
nuestra responsabilidad como facilitadores de gestar las condiciones de trabajo primero, el trabajo empático primero, de que el trabajo del acceso al placer o el acceso al goce es un trabajo de construcción, un trabajo de consumación, que no es algo que yo pueda consumir, no es un ejercicio. El desarrollo de las sesiones de biodanza a lo largo del tiempo y con regularidad, lo que tiene que de alguna manera facilitar es el espacio de trabajo de esta relación empática, que uno empieza a sentir que lo que lo rodea, los semejantes, los compañeros, son una continuidad de nosotros. Y además que fuera de la sala de biodanza pasa lo mismo, que yo no puedo dividir a las personas por clase, por ideología, por raza, porque eso tiene que ver con la pérdida total de la empatía. Y al mismo tiempo tiene que ver con la deserotización de la vida cotidiana. Tremenda deserotización. Me gustaría leerles algo que encontré. Existe un filósofo y sociólogo español que se llama Josep Vicent Márquez, que es valenciano, que él ha escrito varios libros sobre el cuestionar el concepto de naturaleza, pero no porque cuestione la naturaleza como la conocemos nosotros. No cuestiona eso, sino la forma en que naturalizamos ciertas cosas. El uso que le damos al concepto de naturaleza como forma de asumir ciertas normalidades. Decir, por ejemplo, es natural tal cosa o tal otra, y él ha escrito un texto que se llama No es natural. No es natural una actitud despótica y patriarcal, no es natural el racismo, no es natural la discriminación o la disociación, no es natural la violencia. Desnaturalizar todo eso es un proceso importante. Y en biodanza yo creo que tiene que ser un camino nuestro, el proceso de desnaturalizar ciertas prácticas que se han instalado como un deber ser. Entonces, él ha escrito un poema que me pareció muy valioso que se llama Erotizar la vida. Él dice, lo importante es descentralizar el coito de la genitalidad, del placer genital. ¿Por qué descentralizarlo? Quitar la relación que hay entre la cópula, el coito genital, con lo que implica el eros. El eros implica la mirada, implica la escucha, implica el diálogo, implica el abrazo, implica la comprensión del otro, que el otro se sienta aceptado. Hay un fenómeno erótico placentero y gozoso, de sentirse escuchado, de sentirse comprendido, de sentirse aceptado. Podemos tener ejercicios de biodanza donde no haya contacto, pero sí haya eros. No quiero decir que esto tenga que ser en todos los planos, pero sin duda la aceptación, el respeto por el otro, el cuidado empático, es un fenómeno erótico. Y lo hemos trabajado innumerables veces. No hay nada más gozoso para ciertas personas que sentirse contenidas y aceptadas, después de una historia de discriminación y de disociación. Entonces, él dice, es importante reconstruir el coito como cópula. ¿Qué significa? ¿Qué diferencia hay entre el coito y la cópula? Me gustaría recordarles algo que en nuestro idioma, en el lenguaje, en la lengua castellana, la palabra cópula está asociada a la palabra ser, porque ser es el verbo cópula. Es lo que une el sujeto con el predicado. Y por lo tanto, esto que parece una referencia solo sintáctica, es muy importante, porque el término ser une lo que es sustantivo, el pronombre personal, el sujeto, con lo que el sujeto hace. Yo soy esto, yo soy empático, yo soy sensible. Estos yo soy implican un modo de ser en el mundo. Por eso la cópula implica mucho más que el coito. El coito tiene que ver con la animalidad, tiene que ver con la posesión, con la apropiación del otro. Y está mucho más relacionado a fenómenos lineales, como la reproducción. Entonces, reconstruir como cópula, dice él, salir de esa idea de satisfacción inmediata relacionada solo a lo genital. Airear el sexo guardado en los genitales, él dice.
Honrar, sin embargo, los genitales como una parte aceptada de tu cuerpo. Es decir, no es una cuestión de negar nuestra genitalidad, sino de no tener esa genitalidad como el monopolio del placer. El placer está en muchos aspectos de nuestra vida. Y los ejercicios de erotismo en biodanza deberían, a mi juicio, estar orientados a todo eso, a cómo erotizamos la mirada, cómo erotizamos el diálogo, cómo erotizamos la escucha, cómo erotizamos todos los aspectos, más allá de la caricia erótica que ya estamos acostumbrados. Desdramatizar los asuntos sexuales sin banalizarlos, dice él. Por supuesto, no es algo dramático, no es algo que nosotros tengamos que poner como si fuera vida o muerte. Y por lo tanto dice, aprender a jugar y aprender la importancia del juego. Es el erotismo un fenómeno relacionado con lo lúdico. La diferencia en la sexualidad animal es que el animal no juega en esos momentos. Hay allí un mecanismo, podríamos decir, muy relacionado con lo genético, con lo instintivo, que no tiene que ver con formas de ludicidad, con formas de recreación, con creatividad en la forma en que nos escuchamos. Dice, hacer el amor siempre que al menos 2 personas quieran. A mí me parece sumamente importante, porque no se puede hacer el amor cuando uno de los dos no quiere o cuando uno de los más de 2 no quiere. Ese es algo que está muy relacionado al consumismo patriarcal, en el cual no me importa lo que vos querés, lo que me importa es mi satisfacción inmediata, lo quiero ya y lo quiero ahora. Esta cosa, no sé si lo habrán notado, durante la pandemia, los grupos más reaccionarios hablaban de la libertad para no vacunarse o para no cuidarse o para no usar mascarilla o lo que sea. Hablaban de la libertad como si la libertad fuera un fenómeno individual. Yo hago lo que yo quiero y no me importa lo que te pase a vos. Y no la libertad como un fenómeno empático. Mi libertad en relación con la tuya. Yo no tengo libertad de andar contagiando a todo el mundo sin importarme lo que te pase. No tengo libertad en el sentido de no me interesa. Yo no tengo libertad de andar a 300 kilómetros por hora por la calle sin respetar los semáforos. Los semáforos o los señales del tránsito no son una represión de mi libertad, son una regulación empática de saber que hay gente que cruza, de saber que hay gente que coexiste conmigo. Lo mismo sucede en la situación de biodanza. Aprender a jugar y darle importancia al juego, no hacer el amor cuando es otra cosa lo que se quiere hacer. Y esto yo creo que es fundamental. No sustituir las situaciones que son sumamente importantes en nuestra vida, las cosas que queremos, nuestros proyectos, nuestros deseos, nuestros anhelos, por satisfacciones inmediatas casi caprichosas. No relacionarse con las técnicas sexuales, porque la técnica está muy separada de la esencia. No se trata de cómo aprender dónde están los puntos G o H o B. No se trata de encontrar como si fuera una mecánica la relación con el otro, el acceso al placer. No hay técnica de acceso al placer, hay que crearlo, hay que jugar y hay que descubrirlo. Y biodanza puede ser un camino de descubrimiento y de juego, un camino creativo, un camino que una las líneas de erotismo, creatividad, trascendencia, dentro del ámbito afectivo. Para mí, lo he dicho muchas veces, la línea central del trabajo de biodanza es la afectividad, porque la vitalidad sin afectividad puede ser fuerza bruta, la sexualidad o el erotismo sin afectividad puede ser predación, una conducta predatoria o abusiva, y la creatividad sin afectividad puede ser invención vacía, puede ser un ilusionismo, una forma de manipulación, y la trascendencia sin afectividad puede ser fundamentalismo, creencias dogmáticas, sectarismo. Por lo tanto, la afectividad, lo empático que hablábamos recién, es estructurante en lo que le da vida a este fenómeno del erotismo. Y dice, dinamitar la edad, el tiempo usurpado por el patriarca. Es decir, no hay en el eros una separación etaria.
Eso lo vemos en biodanza. Somos capaces de entender que personas jóvenes son capaces de sentir con alguien que supuestamente no es de su generación, y sentir un goce placentero, abarcador, y al mismo tiempo alguien que considera que el otro es de otra generación, sentir un placer enorme, siempre y cuando se den esas situaciones empáticas, esas situaciones donde uno no es encasillado en el viejo o en la vieja, o en el joven o el puber. Inventar el camino nuevo, un nuevo lenguaje para hablar esto llanamente, sin la alternancia de la pomposidad y la burla. Hablar del erotismo es sumamente importante. En la danza tenemos bastante negado porque hemos separado el lenguaje de la vivencia. En los grupos de biodanza a veces se ve como tabú relatar esto, relatar cómo nos hemos sentido, qué nos ha pasado. Se ve esto como si fuera una especie de transgresión o de cambio en las reglas del juego. En biodanza no se habla, es no verbal. Y ahí creo que hay un error que bloquea el acceso al erotismo. Es sumamente importante escucharse en esto y entender que hay un eros también en el diálogo, hay un eros en la escucha, en que alguien pueda decir, yo me sentí súper contenido, me sentí fantástico, sentí que era un placer el ejercicio que compartí contigo, o al mismo tiempo que diga, no, no me sentí bien, me hubiera gustado ser tratado con mayor sensibilidad, con mayor ternura, y no sucedió. Eso forma parte del eros. Desdramatizar esas cosas es esencial, porque si no llevamos biodanza a una mecánica, a una serie de ejercicios mecánicos, sin capacidad de poder entender qué le pasó al otro. Hemos hecho una separación a veces bastante tajante de lo que sería terapia, en el sentido cognitivo-verbal, de lo que es la vivencia. Y la comunicación humana es parte de la vivencia, no lo podemos aislar. La prueba son estos seminarios con los cuales nos comunicamos, hablamos y nos expresamos, y establecemos, aquí yo creo que hay un eros importante, el eros no solo de la escucha, sino también el eros de la comunicación, el eros en el cual hay un goce de poder sentir que uno es entendido, o si no es entendido se puede expresar como le guste, que es algo que vamos a trabajar bastante. Bueno, Román, no sé cómo estoy de tiempo, desapareciste de la pantalla. Acá estoy. Estamos bien de tiempo. Ya pasó media hora. Si querés extenderte un poco más, o si alguien tiene alguna pregunta o alguna pequeña intervención, también. Sí, yo no tengo mucho tema teórico para trabajar, pero yo quiero dejar eso más para el seminario y no aburrirlos ahora, pero iniciar un diálogo que sea ameno con todos. Bueno, si alguien quiere participar, abre el micrófono, o si no, se anota en todo caso. En el chat. ¿Puedo hablar? Dale. Sí, por supuesto. ¿Sabés ¿Quién qué? es? Ah, Esther. Esther. ¿Sabés qué? Yo estoy por otro lado estudiando literatura y estamos leyendo un libro del que ganó el premio Nobel el año pasado, que es un africano, que cuenta una historia de crecimiento personal de un niño, donde sufre distintas situaciones. Y el eros surge en los relatos del niño del profundo placer que le produce la naturaleza, las flores, los ruidos de los ríos. Digo, va entrando en el eros progresivamente. Después lo matan a palo y entra en la otra parte, ¿no? Porque es el paraíso y el infierno, digamos, contado. Sí, pero sí. se va valorando lo que es el eros de todos los días. Y creo que nos hace bien darnos cuenta para empezar una relación a través del eros. Yo estoy haciendo biodanza en este momento con un grupo joven y planteé que para mí, a través de la biodanza, había encontrado el camino de
del placer, de darme cuenta por dónde me va entrando el placer y comunicárselo al otro a través de los movimientos, de los gestos, que en un grupo joven cuesta mucho oír que una vieja diga eso, ¿viste? ¿Quién es la vieja? Pero para mí fue todo un aprendizaje dentro de biodanza, el poder sentir y expresar, y animarse a expresar, ¿viste? Buenísimo, Esther. Me parece sumamente destacable esto que estás mencionando, sobre todo del niño, porque es algo que vamos perdiendo de a poco, o lo vamos perdiendo como es la historia que estás contando, por violencia o por cuestiones sociales traumáticas, o lo vamos perdiendo por condiciones económicas, por lo que nos pasa en la vida cotidiana, por una familia abusiva, pero ese niño que comienza siendo una persona sensible a todo lo que lo rodea, a las flores, al aroma, a las comidas, al aire, andar en bicicleta, todos tenemos todavía ese registro en nosotros. Cuenta todos los sentidos que le dan placer. Por el supuesto. oído, el tacto, todo, cuenta todo lo que le da placer. Maravilloso, porque recuerdo el desagrado que causó para mí en los primeros años de la facultad que intentaran explicarme por qué Freud llamó perverso polimorfo al niño. Y yo creo que ahí no hay ningún tipo de perversión. Esa forma poliforma de sentir, de poder ser gozoso en toda su corporalidad, es esencial. Recuperar eso en biodanza para mí es un imperativo, porque si nosotros no recuperamos eso, el otro no es, como dice Berardi, una continuidad sensible de mi propio cuerpo. No lo consigo sentir, lo veo como cosa, lo veo como objeto. Gracias, Esther, querida. Bueno, está anotada Alejandra y luego Juan Carlos. Adelante. Dale. Alejandra. Hola, bueno, me es interesantísimo. Hola, Carlos, qué gusto. Es interesantísimo este tema y es interesantísimo también el tema de la sexualidad, en donde no sé si, como decías, el nombre será para cambiarlo, porque creo que si le ponemos erotismo va a haber más miedo todavía. Creo que dejarlo como sexualidad todavía nos deja una posibilidad de explicación, pero la palabra erotismo se ha ensuciado mucho. Acá en Alemania hay erotic messe, que serían como ferias del erotismo, eróticas, y es donde se vende sexo. Entonces, usar aquí la palabra erotismo creo que sería una bomba. Pero igualmente, siempre explicar una vez más qué queríamos hablar, qué queremos decir desde la sexualidad. Sí. Quizá Rolando quería decir una cosa en aquel entonces, y hoy tenemos que ir actualizando este querer decir de la sexualidad. Nos vamos nutriendo día a día con estos filósofos, contigo y con tanta gente que está metida en el tema. Entonces, quizá seguir nutriéndonos cómo vamos a abordar este tema. Y con esto, un detalle. Yo tuve hace poco una experiencia con un colega X que puso en una sesión, quiso trabajar la sexualidad, haciendo un huequito de una persona que sostiene al otro como respaldándolo en su pecho, y es como un nidito, y la otra persona cierra con sus piernas y dentro cabe una persona. Se llama la cunita, me parece, ¿no? Una danza, una cunita, pero tú quedas apoyado en el otro, piernas abiertas hacia el otro que está frente de ti, y ese que está frente de ti te acaricia. Yo me sentí en ese momento que me iban a saltar las chispas porque me pareció que no, me pareció que no, porque la música era totalmente sexualizada, no era una música que tuviera conexión con el corazón, no había. Y para cerrar la danza, sí aparecía un Golden Summer in Your Eyes, o sea, algo muy afectivo. Entonces yo sentí que me tuve que ir, porque dije, yo
considero que la persona que está viviendo esto se está bancando una caricia sexual pura y dura, la música la tengo por ahí, sin un contacto afectivo para nada, y luego cierro con afectividad. Bueno, quedé explotada de la cabeza. Cuando veo la reunión de 2 personas lloraron recibiendo esa caricia, pero lloraron con el ceño así. Entonces, cuando veo el feedback, una de ellas dice, es que justamente este es mi gran conflicto que yo tengo con mi marido. Mi marido quiere que yo viva la sexualidad como sexualidad pura y dura, y yo no me dejo. Pero en esta danza, bueno, sentí que tenía que integrar la sexualidad pura y dura con el corazón. Hizo una sobreinterpretación. En realidad lo que había que haber dicho es, esa música estaba equivocada, esa danza era muy expuesta, y nadie se lo va a decir a un profesor, ¿sabes? No se lo va a decir a un profesor, un alumno, porque no puede hacer ese cambio. Entonces, si se lo dice un colega, te miran como diciendo de qué convento saliste. Y no Entonces, importa, después hay que decirlo igual. Obviamente que lo dije igual, pero me gano enemigos en el planeta. Entonces, creo que hay que hacer estos cursos de recapitulación, incluso con música, Carlos, porque no todas las personas saben que una música tiene afectividad o no. No lo saben, no se dan cuenta. Entonces, con esto lo dejo y hay un montón, pero gracias. Gracias a vos, Ale. Te digo solo una cosa que me detonó lo que dijiste. El ejercicio ese que mezcla una situación de continente afectivo, donde se mezcla de manera completamente distorsionada el erotismo, lo que puede suceder es algo mucho más grave, y es que se naturalicen las situaciones de abuso, porque las situaciones de abuso infantil están relacionadas con eso, con la confusión entre afectividad y sexualidad. Y con los traumas. Sí, claro, con los traumas vividos. O sea, claro. yo veía 2 personas llorando asustadísimas y me quería así, yo no sabía qué hacer, porque hay situaciones traumáticas de donde te ponen a que tengas que recibir algo que no tienes ganas. No solo eso, sino que te diría que en primer término revive situaciones abusivas en los que hayan padecido eso, y sabemos que gran parte de la humanidad ha sufrido ese tipo de abuso, sino que hay otro elemento. Cuando vos decís que no tiene la capacidad de decirle al facilitador esto no se hace, es cierto, porque no se va a meter ningún alumno de biodanza en cuestiones técnicas de juzgar cómo hace o no hace biodanza, pero sí es importante que pueda decir cómo se sintió, y que esas personas que lloraron o que se sintieron mal, en ese ejercicio yo no me sentí bien. Otra cosa es que el facilitador tenga capacidad de registrar eso, porque lo que hay muchas veces es que ese tipo de facilitadores que no son capaces de entender que el ejercicio que están colocando genera una enorme contradicción emocional en una persona. Carlos, el audio, algo pasó. Se escucha muy bajito. A ver, si tocas algo. No. A ver. ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Ah, perfecto. No sé qué pasó. Entonces, me refería que, te repito un poquito, Ale, que si el facilitador no tiene capacidad de entender la confusión que genera entre situaciones de afectividad y una manipulación sexual en ese momento, relacionada con todas las historias de abuso, es importante que los alumnos le digan cómo se sintieron, no si lo hizo bien o lo hizo mal. Pero lo que yo dudo es que ese facilitador tenga capacidad de escucha de eso, que lo pueda entender. Ahora, lo que sí nos corresponde a vos como directora de escuela y a los que somos didactas o los que trabajamos en esto, es empezar a trabajar esto dentro del sistema biodanza. Vos abriste un espacio que para mí es importante. Una de las cosas que a mí más me preocupan no es que haya ejercicios que tengan una gran ambigüedad. A mí me preocupa profundamente la tendencia abusiva que tienen algunos facilitadores, de considerar que el grupo es como un coto de caza de lo que ellos quieren, de su sexualidad no resuelta. Hay facilitadores con
trastorno de identidad muy profundo que lo compensan siendo facilitador en un grupo y de alguna manera equilibran su identidad en ese espacio. Un amigo chileno, Rodrigo Aguilera, que es psicoanalista también, además de facilitador de biodanza, dijo algo que hizo reír a muchos en una escuela de biodanza, y es que el facilitador de biodanza se cree más lindo de lo que es cuando está coordinando un grupo. Porque fuera de ese grupo no tendría las mismas condiciones que tiene cuando es investido por toda una cuestión de autoridad, por una cuestión de proyecciones que le hacen sus alumnos, toda esta cuestión de transferencia de afectos, y lo que sucede es que no registramos como facilitadores la importancia que tiene el rol que estamos jugando. Por eso es importante hablar de esto, porque el Eros, yo no creo que haya que cambiarle nombre, no es una cuestión de nombre. Creo que, y me parece importante reflexionar lo que vos decís, que el erotismo ha sido un concepto muy bastardeado en el ámbito pornográfico, en el ámbito del consumo sexual. Pero recordemos que Eros es un concepto que viene desde el inicio de la psicología como fuerza de vida, como un fenómeno que hay que seguir trabajando. Yo lo que quiero es distinguir la sexualidad animal del erotismo humano, porque creo que el erotismo comporta empatía, y la sexualidad no. Y mencionaste lo que hubiera querido decir Rolando. Yo creo que Rolando es heredero de una cultura donde la sexualidad no era empática. Un heredero de una sexualidad sumamente machista, patriarcal, que dejó secuelas bastante duras en biodanza. Y por lo tanto, bueno, yo no creo que eso sea algo que debamos juzgar hoy históricamente y mirándolo hacia atrás, pero sí reflexionar, que no son ejemplos. Hay muchos personajes que quieren seguir esos ejemplos hoy y que dejan desastres dentro de los grupos de biodanza. Gracias, Ale. Juan Carlos. Gracias. Bueno, voy a hacer una pregunta que se sale un poco del contexto que venimos tratando. Lo mío más bien es una curiosidad histórica. Conozco una señora que estuvo exiliada en Italia y después, sí, bueno, pasó al exilio, pero no podía volver todavía, porque no le salía. Y sí. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha perfecto. No podía volver y ahí fue cuando conoció a Rolando Toro y tomó algunas clases con él. Y esta señora decía, yo no sé si es buena fuente o es su mera opinión, que fue al llegar a Italia que Rolando Toro encontró gente muy insatisfecha sexualmente, que en nuestro barrio la llamamos con una sola palabra compuesta, como muchas en alemán. Entonces, ahí es donde entró a profundizar mucho o demasiado la línea de sexualidad. Mi pregunta es, ¿fue así desde el comienzo? ¿Se torció en Italia? ¿O ya lo respondiste, no, me parece? Sí, claro, esto fue, todos los que tenemos muchos años en biodanza, yo casi 40, empecé en el año 80 para darte una idea, sabemos que esto era parte de biodanza desde el inicio. Y esto es algo que, como digo, no se trata de hacer ningún juicio histórico, pero sí una reflexión actual, de que son modelos de visión del mundo, modelos de cultura, que nosotros debemos trabajar. Hoy en día hay algo que a Rolando nunca se le hubiera ocurrido trabajar, que son las cuestiones de género, en las cuales el rol que hoy tiene una mujer, el sentido que hoy tiene una mujer para el grupo, ya no soporta la visión de la feminidad que tenía Rolando, ya no lo soporta más. Es otro cambio de época, es otra forma, y por lo tanto tampoco se pueden aceptar ejercicios de biodanza como hubo en una época. Yo recuerdo ejercicios donde, por ejemplo, se separaba hombres de mujeres y los hombres tenían que casar a las mujeres como si fueran presas.
La primera vez que yo vi eso dije, esto es un horror. Y el comentario de algunas personas es, vos tenés problemas sexuales. No, yo no tengo ningún problema sexual, considero. Debo tener los problemas que mi historia personal acarrea, pero yo creo que eso es una bestialidad. Las mujeres no son cosas para que los hombres vayan a cazar, no son presas. Y el hombre no es un predador. El ser humano implica otro tipo de comportamiento. Y es algo muy actual, por eso yo lo relacioné con el capitalismo y el consumismo. Porque si uno ve en la historia y en la antropología, el hombre del Paleolítico era más empático que nosotros. Era otro tipo de cultura más horizontal, más relacionado con la naturaleza. Desde el Neolítico para acá, nosotros iniciamos un sentido muy particular de posesión, propiedad, del nacimiento de los reyes, de los dueños, de la acumulación. Esto ha sido una historia en la cual el ser humano ha empezado a decaer en cuanto a ser sensible, hasta llegar a un universo hoy, con las redes sociales, los medios de comunicación, donde el aislamiento nos lleva a ser menos sensibles todavía. Lo que tenemos del otro son configuraciones, imágenes. Fíjense ustedes la forma en que las personas se vinculan en las redes sociales, los niveles de odio que hay en los argumentos o en las formas de comunicación que hay en las redes sociales. No se puede creer muchas veces el nivel de hostilidad y de represión que aparece. Justamente amparado en el anonimato, en que yo no doy la cara, en que no está el otro sensiblemente ahí parado frente a mí. Pero esto fue así desde el inicio. Recomiendo leer, si ustedes quieren, un texto de Claudio Naranjo. Claudio es, de alguna manera, a quien nosotros le debemos muchísimo en biodanza. Claudio fue quien dirigió el Centro de Antropología Médica y quien invitó a Rolando a la antropología médica y quien estimuló a Rolando a estudiar psicología. Claudio ya era un psiquiatra conocido, famoso, había estudiado en Harvard, era un tipo con una carrera inmensa. Él, en su autobiografía, que se llama Ascenso y Descenso de la Montaña Sagrada, tiene un párrafo, una página muy particular dedicada a Rolando. Yo recomiendo leer eso como testimonio de una época determinada, de una situación determinada. Se los recomiendo para que lo vean, lo pueden inclusive encontrar en internet. Bueno, Román, ¿cómo seguimos? No hay inscriptos en este momento, así que quien quiera tomar la palabra, directamente libere el mute. Iris, ahí está. Iris. Hola, buenos días por allá, buenas tardes por acá. Hola, Iris. Lo que estoy recordando, y no sé si ha circulado en forma general, que había un recorrido desde los inicios de biodanza, y donde allí, cuando se llamaba psicodanza, se lo presentaba como una representación teatral, que incluso fue prohibida en los teatros, donde participaban los hijos mayores de Rolando, y era, bueno, plena época de la experimentación con el LSD, plena época del hipismo, y en realidad, bueno, lo que se presentaba en escena, porque era una representación de los mitos, donde, bueno, no es que uno se vaya a asustar porque haya actores desnudos en escena, pero sí porque esto se lo presentaba como un proceso, ¿no? Si está accesible para todos y todas las personas, facilitadores y que andamos por acá, es muy interesante todo ese recorrido para, bueno, esto, como decís, Carlos, poder hacer una lectura no como una culpabilizar a cómo nació el sistema, sino poder contextualizar y en qué momento, ¿no?, nació biodanza, cómo nació, y poder ahora sí reflexionar y modificar. Es importante lo que decís, pero más que el histórico en relación a la teatralidad y al espectáculo que se llamó Juegos de Psicodanza en esa época, hay un elemento que
hay que destacar para poder entender el proceso de formación teórica de biodanza. Rolando es un heredero de la revolución sexual, de la teoría reichiana de las corazas musculares, de la represión de los instintos, inclusive del propio psicoanálisis, de la teoría psicoanalítica de que la represión de los instintos es generadora de neurosis. Y hay otros elementos que son importantes a tener en cuenta, que Freud no solo dice eso, Freud habla inclusive del malestar en la cultura, de que uno no puede dejar libres todos los impulsos, porque hay espacios de convivencia, de escucha, y Rolando fue de alguna manera heredero de esa revolución sexual, y al principio, más que los juegos de psicodanza o los espectáculos teatrales, la presentación de la psicodanza era una terapia del goce de vivir. Algo que uno podría entender, y es hasta un nombre bonito, el goce de vivir. Lo que sucede es que el goce de vivir no se puede dar solamente en un entorno donde uno celebre la apropiación de los que están al costado, de los que están en el... No es un grupo de biodanza donde vos vas a sacarte las ganas, para decirlo claramente. El goce de vivir tiene que ver con la propuesta de erotización de la vida, de que vos lleves el goce de vivir a todos tus actos. Y creo que uno de los elementos más fuertes de los primeros grupos de biodanza, por lo menos acá en Buenos Aires, yo comencé biodanza con una excelente facilitadora que era María Luisa Zubiarrain, y la relación con el goce de vivir no estaba muy presente fuera del contexto de biodanza, se concentraba todo en el grupo de biodanza. Y por lo tanto, creo que ese es un elemento que yo quiero trabajar en el seminario. ¿Qué ejercicio, qué contexto puede hacer un facilitador para que la persona no crea que el grupo es como el supermercado de las emociones, donde ahí va a experimentar todo, sino que sea como un laboratorio donde pueda llevar a su vida eso, que pueda hacer que la vida cotidiana sea un espacio de goce de vivir. Creo que ahí está el punto, el no creer que es un happening. Una de las cosas que sucedía no es solo la teatralización, Iris, sino que había una influencia en aquella época de las situaciones de inmediatez. Los happening pasaban en aquella época, y por lo tanto de respuestas aquí y ahora. Y creo que ahí hay un elemento que tenemos que trabajar también, que es esta idea que nosotros tenemos del aquí y ahora. Por supuesto que el aquí y ahora, lo presente, es fundamental. Pero aquí y ahora no es desconocer tu historia o desconocer la historia del otro. Aquí y ahora no implica que no haya futuro, que no podamos construir cosas juntos. El aquí y ahora tiene que estar relacionado con lo que nos pasa hoy, con lo que nos viene pasando. Porque estamos siendo más que algo fijo. Gracias, Iris. Bueno, tenemos 4 personas anotadas. Yo diría que con eso vamos a cerrar la lista porque si no se nos va mucho el tiempo. Cristian, primero, Lía, Carmen y Silvana. Dale. Cristian. ¿Dónde está Cristian? ¿Estás muteado? ¿O no se te escucha? No se te escucha, Cristian. No. No te sale el audio, Cristian. Propongo que siga Lía y que te fijes si se puede arreglar el audio y después, en todo caso, vas vos. Vamos entonces con María Lía. Sí, me hizo resonar mucho unas cosas que dijiste en relación a esto de no percibir el cuerpo del otro o no percibir al otro como una continuidad sensible, del ¿no? propio ser, que me define mucho lo que es la psicopatía, ¿no? Entonces pensaba, digamos, estamos como en una situación difícil de
desandar ese camino, me parece, ¿no? No se escucha. ¿No se escucha? No. A ver si puedes más volumen. Escucho, pero muy bajito, diga. Sí, la escuchamos. Lo tengo al máximo, bueno, lo tengo al máximo, al volumen. Dale. Esto de no percibir al otro como que me hizo resonar mucho los rasgos de la psicopatía. Y por otro lado, esto que vos dijiste de cuando el facilitador se siente como, digamos, centro y demás, me hizo acordar al síndrome del púlpito, que se habla como un chiste en algunas esferas, donde hace muy bien, digamos, parar frente al grupo y, digamos, esa retroalimentación de sentirse importante y demás. Y digo, ¿cómo trabajar eso? Yo, digamos, soy muy crítica con eso. Y cómo ser sensibles también para que eso no ocurra y que las personas que están en el grupo puedan compartir libremente las cosas, lo que está pasando. Es como esos dos ejes. Gracias. Gracias a vos, María León. A ver, ¿cómo trabajarlo? Bueno, hay una serie de pautas, de posibilidades que pueden ir trabajando esos aspectos que desgraciadamente tendrían que trabajarlo las escuelas de formación de biodanza. Pero son elementos que no siempre están presentes en las escuelas de formación. Está muy arraigado la idea de que el facilitador cumple como una especie de rol, podríamos decir, de liderazgo, cuando en realidad no, es un par, está horizontalmente relacionado con su grupo. Lo único que lo distingue es que sabe un sistema y transmite un sistema con el que se comunica con la gente. Pero eso no lo hace ni diferente, ni por encima de, ni por debajo de. Ninguno de nosotros se puede colocar en situación de ejemplo o de ejemplaridad, tipo aprendan de mí. Porque, en primer lugar, es absurdo, porque no somos personas con todo resuelto, no somos personas en las cuales podamos decir, todo mi camino ya está pavimentado y yo te voy a decir cómo es la verdad. Eso forma parte de los esquemas religiosos, dogmáticos, donde hay un poseedor de la verdad y están los ignorantes, los que de alguna manera quieren aprender de eso, que también es una relación de consumo. Es decir, yo tengo algo para darte, algo que yo creo que es importante que trabajemos en los grupos de facilitadores, en estos seminarios de reflexión, es que tenemos que entender el concepto de falta. Una de las cosas que ha marcado nuestra cultura muchísimo es dentro de esta cuestión de lo que llama el capitalismo y el consumo de felicidad rápida, es esta idea de que yo tengo lo que a vos te falta. Como vos sos un sujeto en falta, no tenés creatividad, no tenés erotismo, no tenés vitalidad, yo que soy facilitador de biodanza te puedo dar todas estas cosas. Te las puedo vender, no dar. Y ahí se establece un criterio de consumo bastante patológico, porque no es algo que nosotros poseamos, es algo que hay que consumar. El desarrollo de tu vitalidad, el desarrollo de tu creatividad, el desarrollo del eros en grupo, el eros de erotizar la vida que estábamos conversando, tiene que ver con algo a ser construido, y no es algo que el facilitador tenga. Lo que tiene es un sistema, una técnica de trabajo. Propone unas sesiones, unas vivencias, pero no es algo que contenga lo que a vos te falta. Creo que eso es algo que tenemos que trabajar seriamente, porque muchas veces se vende eso desde una postura mercantilista, banal, esta cuestión capitalista que yo llamo, de yo tengo la felicidad, tengo la papa, y vos lo que tenés que venir es a consumir. No pienses, no dialogues, solamente aceptar lo que te digo. Yo tengo todos los consejos, tengo lo que a vos te falta. Y esta visión de la falta, de no entender al otro como un ser completo, entero, no en falta, sino al contrario, con exceso de cosas que a lo mejor no usa, con vitalidad que todavía no ha desarrollado, con ternura o amor que no ha desarrollado, pero no es algo que yo tenga para dar, sino es algo que juntos podemos desarrollar y hay que construir. Ese creo que es el foco. Para mí, el sentido de estos seminarios tiene eso. ¿Qué ejercicios, qué cambios metodológicos podemos hacer para que se pueda entender que el facilitador
no es un proveedor de cosas que los otros no tienen, de verdades, argumentos, ejercicios o emociones que los otros no sienten, no tienen. No es así. Si no, estamos muy desenfocados en el tema. Gracias, María Elía. Muy bien. Continúa Carmen, luego Silvana. Y tenemos acá la pregunta escrita de Cristian, que no tiene el micrófono abierto, así que después la leo. Dale. Vamos con Carmen. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. No te vemos, pero te escuchamos. Sí, es que el video no me funcionaba, Está así bien, que no lo hay dejé problema. solamente con el audio. Bueno, gracias por toda esta conversa hermosa. Y bueno, tengo preguntas y algunos puntitos también. Primero Vale. quería comentar lo de presa y cazador, que habías comentado. Y yo también, además de la parte de biodanza, también trabajo con tantra, y esto de presa y cazador es una metáfora tántrica, en la cual presa sería esta energía yin que está totalmente receptiva, como una presa, porque está sin ejercer ningún aporte yang, ¿ok? Y el cazador va con toda su energía yang, pero es una metáfora, no es algo así como verlo como un objeto, no es así, es una metáfora de la energía yin y yang, entonces por ahí capaz que llegó eso así, pero no llegó de la manera correcta dada, ¿no? En los lugares en donde lo habrás escuchado. Pero bueno, es eso. Igual todos dentro tenemos yin y yang y todos ejecutamos esa energía en algún instante de nuestras vidas. Una de las preguntas que tengo tiene que ver con la parte de las drogas y los facilitadores que inducen al consumo de drogas a sus alumnos. Esa es una de las preguntas que me llama la atención porque ya lo he visto en varios países, en varios lugares y bueno, no sé cómo lo están haciendo. Después, cuando hablas de llevar, me llamó la atención en la formación de didactas que alguien preguntó como hasta cuándo hay que hacer biodanza, entonces la respuesta fue como que eternamente tienes que ir a un salón de clase. Y discrepo un poco porque me parece lo mismo que estabas diciendo, que tenemos que llevar la biodanza afuera. No puede ser que nada más puedas abrazar a alguien dentro de un salón y no puedas abrazar a tu mamá o a tu abuelita o a tu hermano. Y bueno, una de las cosas que yo hago es siempre en las clases como repetir esto, no se puede quedar acá, como que mientras más rápido se gradúen de esto y lo lleven a sus vidas, es mejor. Y tareas para la casa, ¿no? Como por ejemplo, bueno, ese vecino que de repente no te cae tan bien, ¿qué tal si esta semana decides sonreírle más? Y yo me pongo en la misma tarea y después yo he hecho el cuento en la semana siguiente y digo, bueno, me pasó y justo me encontré al vecino que me caía mal y bueno, le sonreí, le abrí la puerta, como ver cómo va funcionando también en uno, porque es eso de ponerse a la par y no sentirse superior. Y lo otro que me llama la atención, yo vengo de la escuela de la Isla de Margarita y Omar Carrizales, el director, en paz descanse, él nos decía, máximo 3 años en un grupo. O sea, ya después de ahí cambia de grupo porque ¿qué vas a buscar allí? Como que, y cuando llego a Argentina y veo que hay gente 10 años en un grupo, con el mismo facilitador, con la misma gente, y también me llamó mucho la atención eso. No sé si me quieres comentar algo al respecto. Bueno, eso. Gracias. Apago el micrófono para que no haya interferencia. Vale. Mira, Carmen, con respecto a lo que me comentas del Tantra, no tengo nada a decir. A mí me parece que más allá de esas metáforas, las metáforas a veces implican la construcción de un entorno e inclusive generan ciertas conductas. Y te digo simplemente mi punto de vista. Yo no creo, por más que se hable de lo yin y lo yang, que haya presas y predadores. Los predadores acaban
buscando a las presas para devorarlas, para incorporarlas como si fueran objeto de su satisfacción. Y entonces, más allá de la metáfora tántrica, a mí me parece que es un error garrafal y es violento dentro de biodanza ese tipo de comportamiento. Porque de alguna manera favorece esta cuestión consumista de la que venimos hablando. Y lo junto con lo que me hablas del consumo de drogas. El consumo de drogas es otro consumo más. El facilitador no puede ser un estimulador de ese tipo de consumo en sus alumnos. Tampoco debemos ser una especie de sensor del comportamiento de los demás. Hay personas que consumen drogas, que fuman, que toman alcohol, o consumen otros psicofármacos o cosas legales o ilegales. No nos corresponde a nosotros juzgar eso o interferir en eso, pero tampoco estimularlo. Tenemos que entender que la tendencia al consumo de cualquier sustancia implica querer compensar algo que creemos que nos falta. Las personas que consumen energizantes o estimulantes del sistema nervioso creen que les falta vitalidad o les falta agilidad mental, que es la sensación que tienen los que consumen cocaína o anfetaminas. Es decir, algo les falta y supuestamente el fármaco se lo va a dar. O los que creen que les falta paz y necesitan tranquilidad y consumen opiáceos o otro tipo de fármaco. Pero el facilitador está ahí para ser facilitador de biodanza, no de estimular una especie de festival de sustancias o de lo que sea. No le corresponde. Cada uno hace de su vida lo que considere. Y lo importante es que una persona, cuando participa de un grupo como el nuestro, y que se estructuran vivencias que sean estructurantes, valga la redundancia, estas vivencias estructurantes que lo puedan llevar a dejar esas adicciones o dejar esos consumos, que se pueda sentir entero, que no necesite un bastón o un apuntalamiento de algo externo. No me parece correcto. Y además, no me parecería correcto, lo voy a extrapolar un poco más, que las actividades consumistas del facilitador se las proyecte al grupo. Me parece muy patológico. En el caso del grupo de biodanza, es esencial poder desprender lo que significa la actividad profesional, que es digna y que cualquier profesional necesita cobrar sus honorarios, poder vivir de lo que hace, de transformar eso en una especie de mercado o de mercadoría. Las personas que vienen a biodanza no son clientes, no vienen a comprar o a consumir algo, como decíamos antes, que yo tengo y ellos no tienen, como quien va al shopping center. Biodanza no es un shopping de emociones o de vivencias, y por lo tanto, estos grupos que se eternizan muchas veces son justamente porque ven a las personas como clientes. Pero por otro lado, yo puedo llegar a entender que alguien quiera pertenecer a un grupo en el cual encontró un sentido de pertenencia y de cuidado, el tiempo que le dé la gana. Hay dos elementos que rigen nuestra relación con la terapia o con los grupos de desarrollo personal o como sea que llamemos a biodanza, que son la necesidad o la posibilidad. La necesidad viene dada justamente por la coacción. Necesito comer porque si no me voy a morir, necesito beber, necesito un remedio. Y la posibilidad está relacionada más con el querer. La necesidad con el deber, lo que debo hacer para sobrevivir. Y la posibilidad con el querer. Yo creo que hacer biodanza no es necesario, es posible. Y por lo tanto, es una posibilidad que vos abordás mientras quieras. ¿Y durante cuánto tiempo permaneces en un grupo? Mientras quieras. Si querés estar 10 años, quédate 10 años. El asunto es que no te retengan de manera manipuladora, creando dependencia, creando una actitud en la cual el facilitador te diga no te podés ir, si te vas va a ser malo para vos, ese tipo de argumentos que son sumamente manipuladores. Ahora, nadie puede decir que no quieras pertenecer al grupo el tiempo que te dé la gana. Eso para mí es esencial. Y conocí a Omar Carrizales, un gran amigo, lo conocí, compartimos muchas cosas, y sin duda que cuando él decía más de 3 años cambia, estaba hablando de esos grupos que se saturan y se transforman en grupos isla,
donde todo el mundo se quiere, se ama, ahí adentro. Pero no está hablando de que vos quieras trabajar con un grupo el tiempo que sea. Nadie te puede poner como si fuera una receta tantas sesiones de biodanza, tanto tiempo de biodanza, como si fuera un tratamiento. No es un tratamiento, no es algo necesario. Es una posibilidad que hay que acceder porque quieres acceder. Y gracias. Bueno, voy a leer la pregunta de Cristian, que Dale. antes iba a intervenir, y después Silvana es la última intervención. Vale. Dice Cristian, en este camino de revisión, construcción, sensibilización y vinculación hacia el erotismo a consumar con la línea de afectividad central, ¿cómo abordar, integrar el trabajo de los instintos concebidos por Rolando? Esa sería la pregunta, ¿cómo trabajar los instintos? ¿Cómo abordar, integrar el trabajo de los instintos? Yo creo que hay que separar ahí el tema de la integración, como biodanza, como un sistema de integración, del tema de la teoría de los instintos. Desde mi punto de vista, la teoría de los instintos hay que revisarla, porque los instintos pertenecen a una concepción biologicista muy arraigada. En la psicología actual, contemporánea, está sumamente cuestionado, porque eso deja de lado la subjetividad, deja de lado la voluntad, deja de lado un montón de aspectos que son esenciales para el cambio, para lo humano. El instinto está más relacionado a la animalidad, y nosotros somos mucho más que eso. Somos animales también, pero no solo animales. Hay en nosotros un desarrollo importante que nosotros tenemos que llevar adelante. Nuestra subjetividad es mucho más que animalidad. Entonces, no podemos hablar de los instintos como una mecánica biológica que lo único que necesita es la continuidad de necesidad y satisfacción de una necesidad. Existen en nosotros otros criterios que son los que hablábamos: empatía, cuidado, reciprocidad, compasión. Parece extraño que yo hable de la palabra compasión, que soy bastante alejado del mundo religioso, pero para mí es sumamente importante, porque la compasión implica sentir con el otro, que el dolor de tu semejante te duela, y que la alegría del otro también te alegre. Nosotros vivimos en un mundo tan psicopático que el dolor del otro nos alegra y la alegría del otro nos da rabia. Entonces, ese es el punto que yo creo importante y que forma parte de nuestra subjetividad. Y esa subjetividad no está reducida al mundo instintivo. Creo que en el ámbito de biodanza y en la propuesta de Rolando, instinto y satisfacción del instinto, podía tener coherencia en ese universo, pero nosotros sabemos que somos mucho más que instinto y que no nos podemos relacionar. No digo, como dicen algunas personas muy culturalistas, que el instinto no existe. Creo que el instinto forma parte de nuestra herencia biológica, pero nosotros vamos mucho más allá de lo instintivo. Si el instinto es un instinto predatorio, como hablábamos antes, yo no puedo dejarme llevar por lo instintivo. Es decir, el registro del otro es sumamente importante. Por más que mi instinto sexual me diga yo quiero poseer a esa persona, a esa mujer o a ese hombre, el deseo que sea, la necesidad sexual que yo tenga, yo puedo regular ese instinto, algo que no va a ser ni un tigre, ni un hipopótamo, ni ninguno de los otros animales salvajes. Por otro lado, también podemos decir que tampoco va a haber un tigre obsesivo o histérico, porque justamente la represión no va a incidir en ese ambiente. Pero nosotros estamos muy separados de eso. En nuestro universo subjetivo existen esos elementos de reciprocidad y, sobre todo, la comprensión del otro como alguien con quien yo me relaciono. ¿Entendés? Esa relación intersubjetiva, que para mí es esencial. Por eso soy bastante crítico de esta teoría instintivista, sin reflexión, sin saber qué estamos hablando. Muy bien. Silvana, con Silvana terminamos, vamos terminando esta conferencia. Adelante, Silvana. Gracias Román. Hola a todos. Román, estoy hablando por el celu, quizás me puedas anclar con donde aparezco con la imagen, si no, no me van a ver como puedas. Bueno. Hola Carlos, hola gente. Yo tengo una pregunta, Carlos. Me quedé pensando de lo que hablaste en la invitación al seminario, en esto de que, bueno,
todo, digo, Freud también fue producto de su época, digo, Rolando, esto que hablabas que fue heredero de la revolución sexual, también fue un hombre con su genialidad para armar lo que armó, pero también producto de su época, ¿no? Y en esa época donde, esto que dijiste hace un ratito, el énfasis que el psicoanálisis le dio a la sexualidad, ¿no? En el nacimiento, en la teología de las neurosis. Entonces mi pregunta es, digo, esto que planteas de redefinir la metodología de biodanza. Entonces uno hace seminarios, va introduciendo los cambios que va pudiendo hacer en las clases, hay temas en los que la biodanza, y a nivel de escuelas, a nivel de formación me refiero, van incorporando, como ser la mirada de género, esto que sí, era imposible que Rolando hablara de eso hace un montón de años, 4 décadas, hoy sí, pero también creo que es una necesidad que surge de cosas que la sociedad, ¿no? De cambios culturales. Entonces, en este error de base que vos planteás, en el que yo coincido, que digamos, origen de la disociación emocional, en realidad es afectivo, no es sexual, que repercute en la sexualidad como en la vitalidad y demás. ¿Cómo, no sé si tenés la respuesta, pero me surgió a mí, cómo hacer, mientras vamos en forma autogestiva, haciendo seminarios, esto que lo otro, algunos colegas, pero en las formaciones de las escuelas se siguen replicando cuadernillos que hace rato que no están siendo así estructuralmente, porque la mirada de la teoría sexual de Freud todavía subyace en esto que vos mencionaste hace un ratito, ¿no? Y que es parte de la invitación del seminario. Entonces yo quedaba pensando en esto, digo, ¿cuánto más tardará para que estructuralmente realmente se cambien la formación que es, en los cuadernillos, las teorías que se siguen replicando en las escuelas? Como formación de base, te digo, no como una especialización, un posgrado, un seminario. Me quedé pensando en eso, cuál es el camino. A ver, no sé exactamente cuál sería el camino, Silvana, pero lo que decís me llega profundamente porque creo que hay poca revisión dentro de la estructuración de los programas de las escuelas, de ciertos módulos y sobre todo de la bibliografía. Es importante, creo yo, lo digo como director de escuela, que nosotros compartamos los escritos de Rolando, pero no solo eso, no nos podemos quedar en eso. Inclusive nosotros podemos compartir bibliografía alternativa o accesoria, aclarando que inclusive puede entrar en contradicción con lo que escribe Rolando, y que eso no está mal, y que las personas puedan reflexionar. El sentido de estos seminarios para mí no es compartir un saber, como decía antes, no es compartir una verdad que yo no tengo, sino compartir la inquietud, la reflexión, la cantidad de preguntas que uno se hace todo el tiempo. Y cuando hablo de cambiar la metodología de biodanza, estoy siendo muy serio, me lo replanteo desde hace años. O sea, es sumamente importante, porque veo que, a ver, lo voy a decir claramente y vos me entendés, Silvana, porque nos conocemos. Creo que biodanza se puede ir al carajo en cualquier momento, porque las prácticas que se dan en los grupos están dejando una imagen pésima del trabajo de biodanza. Una imagen muy vulgar, con poco cuidado, de un poco desarrollo en el sentido transformador, y sí, más que nada, en una cuestión superficial. Entonces creo que es importantísimo que nosotros cambiemos metodológicamente. No estoy hablando de cambiar la teoría y poner las patas para arriba, sino reflexionar aspectos puntuales. Por ejemplo, en la teoría de biodanza todavía se sigue hablando de trance, y el trance es un resabio antropológico de culturas que trabajaban el trance. Nosotros trabajamos la regresión, y la regresión tiene un sentido afectivo muy profundo. El trance tiene otra historia, sin embargo se sigue hablando de trance y de ejercicios de trance. Ejercicios de trance como si fueran ejercicios tribales, religiosos, y creo que hay que trabajarlo eso. Se habla inclusive de ejercicios
No sé si han visto, hay algunas personas que trabajan mucho esta cuestión de las danzas de amor, las danzas secuenciales, y creo que nosotros no hemos reflexionado el para qué y el por qué de esos ejercicios. Si tienen sentido, si no tienen sentido. ¿Tiene sentido enseñarle posturas sexuales al grupo de biodanza? ¿O tiene más sentido trabajar la situación empática y de cuidado? Algo que mencionaba antes Alejandra. No estoy diciendo que eso deba ser así. Este seminario lo que tiene, como los otros, es poner el foco en cómo hacer que este trabajo sea digno, cómo hacer que este trabajo sea cada vez más provechoso, cada vez tenga el significado que nosotros queremos darle a la biodanza. Y no que se vaya agotando en una serie de clichés, en una serie de prejuicios que se van desparramando hasta que la gente diga, no, mira, biodanza es esa cosa. A mí no me satisface eso, me hace mucho daño porque para mí esto es mi vida. Me preocupa hacer estos seminarios no solo como una cuestión profesional, sino como una cuestión de colaboración con mis compañeros. Estos seminarios para mí significan transferir mi experiencia, mi formación, mi conocimiento, pero también el intercambio que nos permite construir algo juntos. Creo que biodanza, para decirlo claramente, un serio problema de institucionalidad. Ese problema de institucionalidad es que estamos siempre girando en términos de o las asociaciones, o las federaciones, o el cuento chino que querramos inventar, pero no vamos a la raíz del problema, que es cómo nos comunicamos, cómo hacemos de esta profesión algo digno. Entonces pensamos que las cosas se hacen de arriba para abajo, y no de abajo para arriba. Entonces, en la vida, las únicas cosas que se hacen de abajo para arriba son los pozos. O sea, en la naturaleza todo necesita un enraizamiento, un desarrollo, y por lo tanto es sumamente importante que hablemos de institucionalidad. No tiene que ver con la asociación, la escuela, el liderazgo, quién es el presidente de esto o aquello. Tiene que ver con la forma en la que nuestra capacidad profesional, con honestidad, con una ética y con un conocimiento pleno de lo que estamos haciendo. Eso para mí es fundamental. Por eso los invito a que participen del seminario, no por mí, sino por todos, por la biodanza en general. Les agradezco un montón, agradezco a mi amigo y compañero Román, que me acompaña en todas estas locuras, y que bueno, que vamos haciendo camino al andar, juntos ahí. Buenísimo. En un rato van a tener el link de la conferencia para compartir, para volver a ver, y también, bueno, más información sobre los seminarios, todo lo que Carlos comentaba. El seminario puntualmente va a empezar el sábado que viene. Bueno, un abrazo para todos, nos vamos despidiendo y hasta la próxima. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias, Román. Gracias. Las próximas 4 semanas. Gracias, Román. Muchas gracias, Román. Carlos. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo a todos.